Bueno, me alegra verles. Bueno, quiero invitarles, vamos a el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Bueno, yo creo que muchos de pronto hemos oído o recordamos una historia, un hecho, ¿no? Estos son hechos, lo que hay en la Biblia son hechos. Un hecho muy importante que hay en la Biblia acerca del profeta Elías. Ustedes recordarán, algunos si la han leído, que hay un momento en el que el profeta es amenazado por la reina Jezabel y obviamente intimidado frente a esta amenaza, pues era la reina realmente, y podemos decir que bueno, el rey era Acab, pero en el fondo el poder lo tenía realmente era Jezabel. Y de pronto quienes han conocido la historia recordarán que él huyó a Oret, 40 días de camino. Y estando allá, él tenía una queja delante de Dios, una queja que fue reiterativa, ¿cierto? Una queja que decía, me buscan y yo soy ¿qué? El último profeta, decía él. O sea, él estaba de alguna manera primero intimidado porque habían desafiado su vida, obviamente le habían amenazado de muerte como consecuencia de la victoria que había tenido unos días antes. La reina le había mandado a amenazar y le había dicho que iba a quedar como uno de esos hombres que habían sido vencidos por su ministerio. Y él huyendo, pues obviamente, cuando lo interroga y lo confronta a un encuentro que él tiene con Dios, se encuentra con que la queja de Elías reiterada era, yo soy el último y me están buscando. Bueno, para concluir, ¿cuál es la respuesta divina finalmente cuando ya él tiene ese encuentro personal con Dios? No eres el último. Tengo 7,000 hombres que me he reservado para también cumplir ¿qué? El ministerio. Bueno, ¿por qué traigo esta historia? Porque a veces, de una u otra manera, como Elías, podemos pensar que la iglesia en algún momento, frente a alguna circunstancia o frente a muchos momentos difíciles que ha vivido entre la historia, ha podido quedar desamparada. Y lo cierto es que Dios nunca desampara su iglesia. Por eso hoy queremos hablar acerca de ello, que Dios nunca desampara su iglesia. Dios siempre está a nuestro cuidado, está en la protección, está en la atención, está en la administración y está en la provisión de su iglesia en todo momento y en toda circunstancia. Por eso vamos a mirar entonces en el capítulo 9, versículo 35 en adelante al 10:6. Ya recordarán que hemos tocado un poquito el tema que la división por capítulos y versículos es muy, digámoslo, eficiente en el sentido de ayudarnos a ubicar pasajes, textos, pero recordemos que no significa que haga una división precisa de las ideas. Y en este caso, pues por eso vamos a pasar derecho, porque la idea no culmina ahí en el último versículo del capítulo 9, sino que sigue hacia adelante. Entonces dice, recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó.
A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nos estamos contextualizando entonces hasta ahí con que quién era la comunidad a la que en este momento Jesús está haciendo referencia. Pues era esa comunidad que ya tenía un conocimiento, que ya abrazaba unas promesas y que había establecido un pacto con ¿quién? Con Dios inicialmente. Entonces, no es que lo que dice el versículo 6, nada más el destino de la obra de Jesús estuvo dada nada más a la comunidad de los judíos. No, ahí se inició, pero luego ¿qué? Se extendió de manera universal. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Si nos devolvemos nuevamente al 9:36, vemos que había una situación, que había una circunstancia específica que se estaba viviendo en ese momento. Y dice Jesús que vio que estaban como desamparados, dispersos. ¿Como qué? Ovejas que no tienen pastor. Bueno, vamos a precisar un poquito este tema de qué es desamparado. Eso es una palabra muy fuerte, ¿no? Es una palabra que ahí viene del hebreo esquilo y significa despellejar. Hay una, no sé si ustedes han visto, hay unos abrigos que hacen con una piel de un conejo, que a este conejo le desprenden este pelaje estando vivo. Eso lo hacen y pues obvio se están levantando voces en contra de eso. Y claro, cuando uno ve una criatura de esas en una imagen, no solo es duro verla como queda, sino el ejercicio de que desprendan eso estando vivo, ¿sí? Entonces, más o menos ese es el término, así como sonó, ¿no? Esa era la realidad del pueblo. Ya vamos a decir por qué. Entonces, es propiamente despellejar, destrozar, acosar, molestar extremadamente. Entonces, aquí lo que subraya, obviamente, es que el Estado de Israel estaba cansado, maltrecho, bajo un liderazgo espiritual que deficiente. El verbo evoca la imagen de ovejas cuyo vellón y por lo tanto su protección ha sido brutalmente despojado. Y dispersas, pues dispersas no es tal vez tan agresivo como la primera palabra, pero es igualmente dura. Y es que estaban agotadas, desamparadas. El participio detrás de agotadas significa abatidos, transmite agotamiento personal, personas arrojadas al suelo, ¿por qué? Por cargas opresivas. Ustedes, a veces la gente ve como algo, como paisaje, ¿no? A veces uno ve como en algunas culturas, en este caso la mula, ¿no? A veces la cargan de una manera, en un despropósito tan brutal, pobrecitas estas criaturas, y la gente dice, no, eso es normal, eso es así, les parece, ¿sí? Hasta que algunas caen muchas veces aplastadas bajo el peso de estas cargas. Entonces, más o menos esta es una figura, guardando la distancia en la comparación, obviamente estamos hablando de personas, pero esto es lo que está tratando de decir aquí también la palabra, es que estaban agotadas bajo el peso ¿de qué? De innumerables cargas que todos los días, obviamente, esos maestros y esos líderes religiosos le iban sumando. Le iban sumando, porque con eso, obviamente, ellos ejercían un control. Y lamentablemente, pues dice que era como ovejas sin pastor. Por eso entonces, pues el tema que queremos tratar hoy es que Dios, como estamos viendo aquí y lo está observando aquí Jesús, no desampara a su iglesia. Y vamos a mirar entonces 3 puntos específicos. Primero, Él ampara a su iglesia compadecido de su abandono, primero que todo. Segundo, Él ampara su iglesia exhortando a la solicitud por obreros. De hecho, es una oración que nosotros hoy como congregación tenemos que aprender a desarrollar y hacer. Y Él ampara a su iglesia constituyendo los ministerios. A veces nosotros pensamos que el tema de los ministerios es un asunto, bueno, ministerios es ministerio, no movimientos, que es distinto, no grupos de gente, sino personas, hombres, mujeres, a quienes Dios levanta y constituye, ¿para qué? Para que ayuden en el amparo y en el ejercicio del cuidado de la iglesia, ¿ok? No estamos hablando de ministerios, de movimientos, sino obviamente de aquellas personas dotadas especialmente por Dios para ayudar al crecimiento, el desarrollo, el cuidado y la protección de la iglesia. Entonces, primer punto, Él ampara a su iglesia compadecido de su abandono. Recordemos que el Señor, dice Juan 10, ¿es quién?
el buen pastor. Por tanto, no es accidental que Jesús haya observado ese daño que se le estaba haciendo a la comunidad en ese momento. Por tanto, su capacidad de ver lo que aquí descubre, pues no es casual. Mateo 9, 35 a 36, solamente les recuerdo, dice, recorría Jesús, ¿qué? Todas las ciudades. Mire que Jesús no fue un personaje, no fue un líder que convocó que fueran a él. ¿Qué hacía Jesús? Él iba a todos los que podía ir. De hecho, en Marcos 1:35, célebre versículo, ¿no? Que a más de uno le enseñan para decirle que tiene que madrugar a hacer el devocional, dice que todos te andan buscando y él dice, es que me es necesario ir a visitar a los demás también, o sea, no solamente a los de aquí, sino a todos. Entonces, mire que este era un ejercicio que había en el ministerio de Jesús. Él iba a la gente, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban despellejadas y ¿qué? Y abrumadas, obviamente. Estaban abrumadas por el peso que había sobre ellas, como ovejas que no tienen quien les ayude y quien les guíe. Vamos a mirar un poquito un comentario aquí que me parece pertinente del doctor Charles Feinberg, que hace acerca del contexto. Tiene un material muy interesante que se llama Los profetas menores, y hace un estudio en Zacarías cuando está hablando acerca del pastor, pero especialmente él habla del contexto. Recordemos que Zacarías está no muy lejos de ya la manifestación de Jesús, por tanto podemos decir que a la hora, obviamente, en que se manifiesta Jesús, este era el tipo de ejercicio que daba el liderazgo. Cuando hablamos de pastores en este entonces, recordemos que hace algunos días tratábamos una figura, si ustedes recuerdan del Antiguo Testamento, el Nagit. ¿Se acuerdan? ¿Qué es el Nagit? El Nagit es el pastor que está encargado de parte de ¿quién? De Dios, de cuidar su pueblo. Entonces recordamos que David fue un Nagit, que de pronto los sacerdotes ejercieron también esa función de Nagit, en el caso de Elí, cuando no había todavía rey, no estaba la monarquía. Luego viene un Nagit como David. ¿Qué significa ser un pastor de parte de Dios? Que aunque ellos cuidaban el pueblo, ¿quién seguía siendo su verdadero pastor? Dios. Ellos lo cuidaban en nombre de Dios. El dueño, por eso Jesús dice que el asalariado ve venir el lobo y ¿qué hace? Se va. Pero el que, de quien son las ovejas, ¿qué? Hasta lo último. Entonces, estos eran hombres que había puesto Dios, ¿cierto? De hecho, también los profetas muchas veces cumplieron esta función de liderar, de pastorear, de dar orientación, pero ellos eran unos naguis, ellos eran unos encargados de Dios para dar esa dirección. Pero ¿quién seguía siendo Dios y quién seguía siendo el que orientaba? Dios mismo. No era que, ¿por qué? Porque es que este término, recordemos que estaba frente a otro término que estaba en la cultura cananea, que era el Melec. El Melec sí era un gobernante que era gobernante, ¿por qué? Por mérito propio, por vocación propia, y obviamente sojuzgaba al pueblo. O sea, se enseñoreaba del pueblo. En cambio, el Nagui no era el dueño del pueblo, ni él era el gobernador propio del pueblo. ¿Quién era? Dios. Esta era la gran diferencia. Entonces, ¿qué sucede en este momento? ¿Qué está pasando aquí con esta cultura? Dice, la nación se encontraba en una situación bastante miserable cuando Jesucristo vino a ellos. Pero su destino había de empeorar todavía más. Eran como ovejas que se compran y venden impasiblemente en el mercado. Aquí no se hace referencia a los procedimientos de recaudación de impuestos en la Palestina de la época, sino a las medidas opresivas bajo las que gemían al estar bajo el dominio extranjero. Principalmente, ¿quién era el imperio que dominaba Palestina? Roma. Dice, estos opresores extranjeros carecían de escrúpulos porque creían que podían seguir impunemente. Le daban crédito a Dios en forma hipócrita por las ganancias que obtenían al abusar de las ovejas. Entonces, listo, este era el extranjero ¿qué? Opresor. Pero, mire lo triste del tema. Esto era suficientemente malo, pero sus propios pastores tampoco tenían piedad de ella. Sus propios líderes eran carentes de principios morales, como los fariseos y otros. Abusaban del pueblo. No había ningún hombre que abogara por su causa o mitigara su triste situación. Sin embargo, el colmo de la desgracia llegó cuando Jehová dice
que ya no tendrá piedad del pueblo de la tierra prometida. La idea no es que Dios iba a castigar a las naciones por el modo en que maltrataban al pueblo de Dios, haciendo venir sobre ellos guerras y luchas intestinas. El pasaje se refiere a los habitantes de la tierra prometida. El Señor, al no compadecerse de ellos, los entregó a sus luchas internas. Entonces, mire cómo lamentablemente tanto el liderazgo extranjero como el liderazgo interno, ¿qué? Abusaban del pueblo y abusaban de la gente. Le dejaban, se usufructuaban, sencillamente los tenían como un medio de ganancia, un medio de explotación y un medio de abuso. Entonces, eran abusados por el imperio dominante y eran abusados por sus propios líderes, fariseos y saduceos. Por ejemplo, por medio de la religión, ¿qué hacían con la gente? Cargarla de condiciones y condiciones y condiciones y condiciones, y cargarla de requerimientos y de tradiciones humanas. Ustedes recuerdan que el Señor denunció eso, ¿no? Cuando ellos le decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Le dicen, ¿y ustedes por qué no honran a su papá y a su mamá? Que eso es un mandamiento de Dios. Lavarse las manos no está en ninguna parte de las Escrituras. Es muy bueno. Entendemos que es muy buena la práctica. De hecho, hay un día mundial que celebra el lavado de manos porque es muy profiláctico, pero no está en la Biblia. Eso no es una ordenanza bíblica. Pero ellos la imponían y para ellos, si usted se iba a sentar y no se lavaba las manos, usted estaba violando la norma. Y eso no está en la Biblia. En cambio, Jesús más bien les decía, ¿ustedes por qué no honran a su papá y a su mamá? Ah, pero ¿cómo así? Sí, claro que sí, porque ustedes, en vez de ayudar a su papá y su mamá, teniendo con qué, le dicen, no, es que yo pudiera colaborarte con algo de lo que gano, pero es que ya lo he consagrado a Dios. ¿Qué les decía el Señor? Hipócritas. Porque pueden hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Pero esa siempre es la fácil, ¿no? Siempre sacar el cuerpo. Entonces, miren lo que dice Mateo 23, del 2 al 4. Cómo Jesús denuncia esta hipocresía de estos líderes religiosos y cómo da cuenta de qué era lo que generaba a través de todo este incremento de normas y de demandas religiosas. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan, guárdalo y hazlo. ¿Pero qué? No haga conforme a su testimonio. Tremendo. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Atan cargas, mire, ¿atan qué? Cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ¿qué? Ni con un dedo quieren. Entonces mire cómo a veces, lamentablemente, y sabemos que en la historia ha sucedido así, se ha utilizado la religión para presionar, para explotar, para expoliar, para abusar realmente, ¿cierto?, de la grey. Y no era ajeno, mira, no era ajeno, es algo que tal vez ha ido repitiéndose sobre la historia. Y esto es lo que le está doliendo aquí al Señor Jesús. Mire entonces, de igual manera que la figura de un pastor que guía a la comunidad no era nueva. De hecho, ya de antaño en el Antiguo Testamento, alguien a quien le habían dicho, ya no vas a guiar al pueblo, se había preocupado y había dicho, bueno, ¿y quién lo va a guiar? Entonces él le había hecho una sugerencia a Dios. Miremos Números 17, del 15 al 17. Ustedes se acuerdan que a Moisés le dijeron que no iba a pasar a la tierra. Y mira que Moisés, ¿qué pudo haber hecho? ¿Desentenderse? Moisés pudo haber dicho, pues a mí no me tocó. De mala, allá ya verá Dios qué hace. No, mira, en su corazón había un corazón de ¿qué? De pastor. ¿Sí? Había una vocación de guía. Y mira lo que le pide Moisés a Dios. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ¿qué? Ovejas sin pastor. Increíble, mira cómo esta imagen, y por eso cuando hablamos de cristología vemos que Jesucristo cumple ¿qué? Normalmente las promesas y la palabra y las afirmaciones, muchas de ellas del Antiguo Testamento. Y en este caso vemos aquí la frase precisa. ¿Qué está diciendo Jesús? Como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué está diciendo Moisés? Señor, que no vayan a ser como ¿qué? Como ovejas que no tienen pastor. Igualmente, en esta escena que Dios muestra
al profeta Micaías, Primera de Reyes 22:17, vamos a ver que también está la misma figura de ¿qué? Del pueblo como ovejas y de la necesidad que se demanda de un pastor. Primera de Reyes 22:17, ustedes recordarán que Micaías era tal vez el único profeta que había en Israel. Bueno, Samaria, pues acuérdense que las 12 tribus se dividen, 10 se van al norte, 10 se quedan en el sur. Las que estaban en el norte se suele llamar Israel o Samaria. Y el único profeta de Dios que estaba ahí todavía firme, que de hecho usted lee esa historia y uno dice, qué hombre realmente tan digno de imitar Micaías como profeta, se mantuvo firme y mantuvo su palabra firme independiente de la presión. De hecho, lo tenían a pan y agua en una cárcel, pero no negó la verdad. Y entonces él ve una visión, porque el rey Acab quería ir y tomar a Ramot de Galaad, y entonces llegó y llamó a todos sus profetas falsos. ¿Y qué le decían todos los profetas falsos? Pues claro, perfecto, si les están pagando para eso, ¿qué tienen que decir? Pues que vaya, perfecto, porque eran falsos. Pero él dijo que no. Y entonces obviamente le afligen y le quebrantan por decir la verdad. Pero él vio una visión, mira lo que él dice. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Porque este hombre insistía en ir a la guerra y finalmente fue, a pesar de lo que dijo Micaías. ¿Se acuerdan que alguna vez lo leímos? ¿Y qué se cumplió? La palabra de Micaías, que no era la palabra de Micaías, sino la palabra de ¿quién? De Dios. Finalmente. Entonces, esta figura del pueblo, de la grey o de los varones o el pueblo de Dios como ovejas, y de alguien que les guíe, que les instruya y que les dé dirección, pues no es nueva ni es ajena. Entonces, aquí estamos encontrando en el Nuevo Testamento cómo Jesús distingue, cómo precisa, y obviamente en el cuidado de su iglesia, que mira él, pues él lo primero que descubre es que su iglesia obviamente está abandonada en ese momento. O sea, los que en este momento, todavía no se ha constituido, tenemos que ser claros, en este momento todavía no se ha constituido la iglesia, pero obviamente quienes le creen, quienes le buscan y quienes obviamente profesan su fe y su cuidado, o profesan su fe y su convicción en él, obviamente tarde que temprano constituirían la iglesia. Bien, luego miremos punto B. Él ampara a su iglesia exhortando la solicitud de obreros. Uno muchas veces, claro, uno inicia una congregación y normalmente, ¿qué es lo que uno usualmente piensa, ¿no? Que es digamos, lo funcional. Sentémonos, planeemos y entonces empecemos a generar un organigrama, establezcamos cada función dentro de ese organigrama, establezcamos un delegado dentro de cada una de las funciones de ese organigrama y entonces empecemos a designar personas para que vayamos entonces en el proyecto de que la iglesia salga adelante y ella crezca. ¿Será que ese debe ser el principio? Entonces mira cómo, porque uno cree que obviamente uno en su capacidad y manejando obviamente el ejercicio de las habilidades humanas y las habilidades en el mundo estratégicas de desarrollo, de crecimiento, de expansión de empresas y de expansión de instituciones y de asociaciones, uno piensa que entonces se puede hacer lo mismo en la iglesia. Pero Jesús no lo ve necesariamente así. Por eso el Señor pone a los discípulos de frente a la realidad de lo que está pasando. Quizás no eran conscientes como Él, pero no les niega la luz para poder ver lo que pasaba. Como advertimos antes, Moisés fue movido por la necesidad a solicitar un dirigente. ¿Cómo le llamó él? Como un pastor que cuida ovejas. Entonces, ¿qué dice Mateo 9, 37, 38? Pues ya lo hemos leído, pero estamos mirando ahora punto a punto. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, pocos. ¿Qué hay que hacer? ¿Llamar voluntarios? No. Ustedes recordarán que en Lucas alguien le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué le dijo Jesús? Yo no tengo ni siquiera una roca donde poner mi cabeza. Y cuando le dijo a otro, sígueme, ¿qué le dijo? Pero espere. No, si tiene excusas, tampoco. Entonces no son voluntarios.
ni tampoco indecisos. ¿A quiénes requiere Dios? A los llamados. Entonces dice, rogad pues al Señor de la mies, ¿que qué? Él es el que los constituye. Él es el que los constituye, correcto. Sí, la más fácil obviamente es uno decir, no, pues mira, hay esta necesidad, necesitamos, sí, vamos. Puede parecer muy funcional, pero a veces no necesariamente es tan funcional. Por eso, vamos a mirar y a recordar otra vez, número 17, esa petición. Mire cómo, ¿qué hace Moisés? Moisés pudo haber dicho, Señor, nomine a fulano, nomine a mengano, nomine a perencejo. Pero ¿qué hizo Moisés? Volvamos a recordar. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ¿qué le dijo? Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, ¿qué? 15 al 17. ¿Sí está bien? ¿No? Entonces está mal. Es 27, perdón. 27, 17. 27, 17, sí. Ese fue el que vimos primero, qué pena. 27, 17, muy bien. Dice entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ¿ponga qué? ¿Ponga qué? De los espíritus de toda carne. Sí, ¿ponga quién? Dios. Ponga a Dios, ponga a Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, ¿qué? Un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque, los introduzca para que la congregación no sea. ¿Él le dijo quién? No. Entonces, mira que es el mismo principio que está aplicando aquí Jesús. ¿Qué le está diciendo a sus discípulos? Rueguen al Señor que envíe obreros a su grey. Correcto. ¿Quién es el que los constituye? Dios. Dios es el que los constituye. Entonces, esta premisa es muy importante que la tengamos en cuenta porque ahí vemos cómo Dios ampara a su iglesia recordándole a la iglesia que debe orar ¿por qué? Por obreros. Dios es el que los va a constituir en su momento y en el tiempo pertinente. Por eso entonces pasamos al tercer punto y es cómo Dios ampara a su iglesia constituyendo ¿qué? Los ministerios. Le decimos, ahí todavía no ha nacido, pero ya está. Obviamente en la simiente de Dios, porque ya en Hechos 2 concretamente se perfeccionará la concreción de la iglesia, pero obviamente aquí ya Dios está dando unos parámetros que se van a cumplir en el desarrollo de la misma. Ahora se puede entender que los discípulos, mire, el Señor le está diciendo a los discípulos, oren por obreros, pero ellos no sabían que los obreros iban a hacer. Entonces uno a veces puede decir, uy, no, yo no voy a orar. No, ora, Dios sabrá. Cuando Dios llama y cuando Dios constituye en el corazón de quien es llamado y quien es constituido, ¿qué va a haber? Paz. Y va a haber gozo. Por eso, no voluntarios. Porque el voluntario hoy arranca con muchos bríos, mañana tiene escalofríos y mañana ya no es amigo mío. Y mucha gente se va toteada de la iglesia, reventada de la iglesia. Porque levantó la mano un día de voluntario y ¿qué pasó? Hasta la última gota de la sangre salió de ahí. Y entonces la persona se va estallada, se va reventada porque finalmente la motivación del voluntariado ¿qué? Se va rápido. Pero el llamado de Dios, quien da y provee el Espíritu Santo y quien te asiste para el ministerio, no se agota. Ahora, eso no significa que por eso entonces la persona sea esquilmada o explotada, no. Sino que simplemente mantiene la visión clara y mantiene su llamado en el transcurso del tiempo. Entonces, no se trata simplemente de un voluntariado, se trata primero que todo de un llamado que ¿quién lo constituye? Dios mismo. Y Él pone la dotación, pone la habilidad, pone la capacidad. Ahora, ¿que alguien pueda ser renuente? Sí, claro. Muchísimas personas pueden ser renuentes. Yo le puedo testificar de una persona que ha sido y que puede ser renuente a ello. ¿Yo? Sí, uno puede resistirse y puede resistirse, pero finalmente pues algún día, en algún momento Dios da luz y usted da el paso y se da cuenta que Dios no era el que estaba equivocado. ¿Estaba equivocado quién? Uno. Pero eso es entre
el que es llamado y Dios. Nadie más puede imponerte esa tarea. Porque una tarea impuesta es impuesta. Pero un llamado es una vocación, que es muy distinto. Entonces, ahora se puede entender que los discípulos, ellos no conocían la voluntad soberana. Y ellos fueron llamados a orar por la provisión de obreros sin saber que ellos serían los obreros. Miremos entonces Mateo 10 del 1 al 6. El Señor le está diciendo, oren por obreros, rueguen para que Dios traiga obreros, porque la mía es que muchas. Entonces, después de que les dijo eso, ¿qué? Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 son Simón, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan su hermano, Felipe, Tomás, Mateo, Jacobo, Alfeo y Lebeo. ¿Quién faltó? Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo. Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también, bueno. A estos 12, ¿qué hizo Jesús? Envió y les dio instrucciones. De hecho, pues el tema y la idea del contexto va hasta el capítulo 11, versículo 1. Ahí termina el de dar las instrucciones. Tal vez uno de los pasajes más largos y una de las instrucciones más largas que hay, porque va entre el 10 hasta el 11.1. Pero lo vamos a dejar aquí porque estamos llegando a la idea en concreta que se está desarrollando. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo andaban esas ovejas? Como ovejas sin pastor. Claro, ¿cómo anda una oveja sin pastor? Pues más perdida, terriblemente perdida. De hecho, si usted tiene ahí su Biblia, verifica en el capítulo 11.1 y ahí dice, ¿no? Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, mire que toda la instrucción va de todo desde el versículo 5 hasta el capítulo 11.1. O sea, porque ahí hay una comisión y un trabajo a hacer. Pero aquí estamos dejando constancias de algo en concreto. Que Dios no desampara a su iglesia, primero porque obviamente está atento a su realidad. Segundo, porque Él es quien invita a que obviamente clamemos, para que Él llame y constituya a sus obreros. Y tercero, porque Él mismo los constituye finalmente. Entonces, miremos un poquito Efesios, capítulo 4, del 11 al 16. Y Pablo en esta carta deja constancia de esta voluntad divina cumplida dentro de la iglesia. Él deja claro que quien constituye a los que sirven en la iglesia es ¿quién? El Señor. Recordemos 1 Corintios 12:5, pero no, tranquilo, busquemos Efesios 4, les voy a leer. 1 Corintios 12:5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y entonces en Efesios 4, del 11 al 16 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, ya no los tenemos, bueno, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Miren que los ministerios son muy distintos a los dones. Los dones son dotaciones para la persona, para la iglesia, obviamente para la persona para que interactúe en el servicio y la edificación de la iglesia. Pero los ministerios no son dones, son ¿qué? Personas dotadas de una habilidad divina para ayudar a ¿qué? A lo que dice aquí. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ¿qué? Niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido por todas sus coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia. Ellos se están ayudando los unos a los otros, pero mire que cada uno tiene una actividad, recibe su crecimiento para ir edificándose en qué. Correcto. Entonces, queda claro que quién es el que constituye a los servidores y para qué funciones. Ahí está en Efesios. Es el Señor y es para efectos de qué? De que todos los creyentes que crezcan, maduren, se perfeccionen y sigan creciendo luego ¿qué? En amor, sujetados ¿a quién? A Jesucristo. No a las personas, sino a Jesucristo. Mire que Lucas deja constancia, en concordancia con lo que acaba aquí de decir Pablo, de quién es el que llama y constituye. Hechos 13, 1, 4. Hechos, qué pena, sí, es que como el autor de Hechos es Lucas, sí, correcto, digo que obviamente ahí está Lucas hablando en primera persona, del 1 al 4. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, mire, ya había ¿qué? Profetas y maestros. Bernabé Simón, el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les imponen las manos en identidad, obviamente, y los despiden. Ellos entonces, enviados por ¿quién? Descendieron a Seleucia y de ahí ya navegaron a Chipre. Y ahí empieza ese primer viaje. Entonces, mira, ¿quién fue el que llamó y comisionó? El Espíritu Santo. O sea, aquí no estamos hablando tampoco pues de una visión mística, de que no, pero mira cómo Dios va poniendo en el corazón realmente el que es llamado y el que está con esa vocación divina para servir. Porque vuelvo y le digo, muchas veces uno arranca, uno con este paradigma que tenemos nosotros de activismo, que lo traemos obviamente dentro de todo el imaginario colectivo, ¿cierto? Ese pragmatismo de cuál. Usted no ha recibido a Cristo y usted ¿qué es lo primero que pregunta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Y llega a la iglesia, ¿qué hago? ¿Qué te ayudo? ¿Qué te pongo? O sea, es una necesidad, ¿cierto? Que tenemos inherente de actuar. Y no estoy diciendo que esté de pronto que sea malo, que uno tenga ese deseo, pero ojo, porque en el fondo lo que nosotros a veces sin querer trastocamos es vivir por fe y volvemos otra vez a ¿qué? A arrancar, a querer justificarnos por lo que hacemos. Y entonces decimos que salimos de una iglesia donde vivíamos por las obras y ahora sí vivimos ¿por qué? Por fe, pero por fe. Justificándonos por las obras. Ahora usted me dirá, pero pues el que cree, ¿cierto? Pues, y entonces, ¿qué nos vamos a quedar? No, es que la fe tiene un fruto. Claro, ¿cuál? La obediencia. La fe tiene su fruto, es la obediencia, pero ¿qué es lo que te dice el Señor? Crea primero, descansa en mi fe. Y en ese orden de ideas va a fructificar en ti ¿qué? La obediencia, ¿para hacer qué? La voluntad de Dios. No tanto el activismo, tanto que corro, que subo, que bajo, que pongo, que quito. No. Primero que todo, ¿para qué? Para obedecerle a Él, para desarrollar una vida de comunión, para desarrollar una vida de consagración, para desarrollar una vida de intimidad, para ir aprendiendo a abrir mi oído, mejor dicho, lo que hace el Espíritu. Él abre nuestro oído para ir entendiendo su voluntad y su dirección para nosotros. Pero lo primero siempre, mire, lo primero siempre lo que uno va a decir, después de que ha nacido en Cristo, es ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, no es tanto qué tengo que hacer, sino dispongámonos para que Dios poco a poco, porque Dios lo va a hacer. Yo sé, pues obvio, a veces hay afanes, ¿no? Todos queremos que la congregación crezca, pero pues Dios lo hará. Dios lo hará. Mire, he aprendido una lección muy bonita con un árbol de mango que hay ahí en el parque enseguida adyacente a donde yo vivo, a la unidad donde vivo.
Y yo venía muy preocupado porque yo lo vi que logró una altura, pero no seguía, no la siguió superando. Y obvio tenía un parámetro que era al ladito hay un árbol de guayaba. Y entonces yo veía que pues yo sacamos a la mascotica pues a pasear y siempre fijándome, pero ¿por qué no crece? Y yo era, ¿por qué no crece? Y yo miraba y yo lo comparo y vuelvo y lo miro y lo comparaba, pero mira, no estaba mirando a un lugar que era muy importante ver, el tallo. Resulta que el tallo tenía un diámetro que yo lo tenía muy claro y cuando me dio por verlo en estos días que descubrí, está casi duplicado. Que empecé a darme cuenta que él sí ha estado creciendo, pero no en la dirección que yo pretendía. Él está creciendo en la dirección para la cual está diseñado. De alguna manera se está ensanchando y en algún momento seguirá su proceso y como hemos compartido y llegará el día en que ¿qué? Saldrán esas florecitas que algunos distinguen y sabemos que después de que sale esa florecita, salió el fruto. Entonces, Dios está trabajando, claro que sí. Y eso es importante, iglesia, Dios no nos ha desamparado, Dios está trabajando. Como les compartí hace unos días, de hoy uno puede estar ahí con esa carita de acema, con esa carita de pan coco, con esa carita de pan dulce, y uno como que, y porque usted empieza a ver, bueno, yo como que estoy aquí en esta silla, y yo qué estoy haciendo. Señor está trabajando, Señor está trabajando. Y el Señor llegará el momento en que será muy claro, muy preciso y demasiado audible en el corazón tuyo, donde tú sabrás qué, a qué vocación, a qué tarea y a qué ministerio. Y entonces mira, uno quiere que venga un poco de gente, pero ¿qué decía aquí? ¿Qué decía el Señor? Rogad al Señor porque ¿qué? Entonces, iglesia, lo primero que hay que aprender a partir de hoy es que hay que empezar a hacer una oración. Hay que empezar a orar para que Dios ¿qué? Ponga, establezca y constituya ¿qué? Obreros. Sí, porque lamentablemente, mira, pudiéramos, con la gracia de Dios, tener una comunidad con muchas personas. Pero la pregunta es, ¿muchas personas es una garantía de que son muchos creyentes? Entonces, eso es lo que tenemos primero que empezar a orarle a Dios de acuerdo a lo que nos está enseñando el Señor. Constituye obreros para que cuando empiece el Señor a ir ganando, alcanzando, porque finalmente ¿quién es el que los gana y los alcanza? El Señor, claro, el Espíritu Santo. Nosotros vamos a hablar, pero Él los va a cautivar. Él es el que nosotros vamos a hablar en español y el Espíritu Santo va a hablar al corazón. Él va a hablar al profundo del corazón de cada persona, que de hecho es otro tema, ¿no? Uno a veces, como me pasó a mí muchos años, ¿no? Viví muy frustrado, porque compartía y no veía llegar la gente. Entonces, ¿qué? Me sentía frustrado porque pensaba que yo era inoperante. Y no es uno, no es tampoco Dios, es que Él es el que decide. Él es el que llama, Él es el que convence, Él es el que ilumina, Él es el que da el entendimiento para que la persona, ¿qué? Responda. Mire, hablando con una persona, porque creo que vamos a tener que cortar y vamos a quedar un poquito crudos, pero el tiempo no nos está dando. Estoy yo mal aquí de qué hora es. Sí. Entonces vamos a dejar un poquito aquí, pues para que no se nos pierda la idea. Vamos a concluir aquí más adelante con una idea más y vamos a quedar pendientes. Pero les invito para que algo nos quede claro y es que antes que, Señor, que hay que empezar a pedirle al Señor que constituya obreros. Ahora, ya saben cuál es el riesgo, ¿no? Ese es el bendito y glorioso riesgo. Bendito y glorioso riesgo. ¿Sí? Que puede ser, y Dios en su soberanía. Y es que hay muchas maneras, porque es que, mira, no solamente es por lo que uno pueda o que Dios lo constituya para ejercitar una función propiamente, aquí donde uno se congrega. Es que también obviamente mi casa necesita pastor, mi familia necesita pastor, tal vez en el lugar donde yo trabajo necesita. Cuando hablamos de pastor estamos hablando de alguien que va a guiar, que va a dar dirección y ese ministerio es igualmente válido. Es igualmente válido porque Dios quiere alcanzar es la iglesia o el mundo.
Toda la creación, obviamente, por eso el Evangelio no es ajeno a nadie. Nosotros no podemos ser selectivos con el Evangelio. Y Dios no es selectivo con quien salva. Entonces alguien me contaba el jueves la historia de un personaje que, pues, en otro país, obviamente, que cometió unos desatinos en época de pandemia, abusó, esquilmó, y lamentablemente una persona reconocida, de reputación nacional, para colmo, hijo de un ministro de Dios muy conocido también. Entonces, el personaje, a causa de las estafas que hizo, terminó en la cárcel, nos contaban, pero luego este hombre ha salido y obviamente pues anda con escoltas porque pues lo desfenestran a nivel nacional, y le ha llegado a la iglesia a este hombre. Y él decía, Dios mío, y este señor, y él llegó buscando ¿qué? Buscando luz de Dios. Obvio, pues cuando todo el mundo lo vio, él decía a toda mi congregación, el 90% dijo, ¿esto qué es? ¿Qué está haciendo este señor aquí? ¿Sí? Y entonces dice que fue muy difícil, porque él siguió concurriendo. Entonces, ¿por qué traigo esta imagen? Porque ese día este hombre me hizo caer en cuenta de algo. El papel es tan fácil de expresar las cosas, pero ¿sabes? Si usted ha leído bien, usted recordará que eso pasaba con Pablo. Nadie quería estar cerca de Pablo. Es que uno a veces, como uno no estuvo, ni uno vivió el contexto, ni esa atmósfera en ese momento, donde Pablito era ¿quién? Saulito, y era así. Por eso dice que cuando él llegaba, ¿qué hacía la gente? Nadie quería, el único a quien Dios usó para darle la mano y llevarlo a los apóstoles, increíble, fue Bernabé. Pero de resto, nadie. Ni le creían. ¿Sabe qué pensaban? Que era una treta. Que se estaba haciendo el creyente, ¿para qué? Para acoger a los creyentes. ¿Usted se imagina? Entonces, este hombre, con toda esta historia, contextualizándola, cada que él iba hablando, yo fui pensando y diciendo, claro, tremendo, así era Pablo. Pero ¿qué hizo Dios con Pablo? El evangelio no está limitado para nadie. Y Dios es el que está haciendo su obra maravillosa. Entonces, veamos simplemente ahora la imagen completa para que oremos de la solicitud ya completa que hizo Moisés a Dios nuevamente. Ya es tercera vez que vamos a leer este pasaje. Pero como la provisión divina del momento, o sea, Dios realmente contesta, y es muy parecido a lo que estamos viviendo aquí, para que nos quede como precedente de oración. Volvemos nuevamente a Números, ¿qué? 27, del 15 al 23. Ahora sí completo. Dice, mírenlo ya completo toda la imagen. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga adelante y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como pastor sin oveja. 18. Como oveja sin pastor, perdón. Y Jehová dijo a Moisés, toma Josué. Mire cómo respondió inmediatamente. Toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urí. ¿Delante de quién? Mira que Josué no era que Josué con su mente brillante le iba a dar dirección, no. ¿Qué tenía que hacer Josué? Consultar a Dios. Consultar, por eso decimos que era un ¿qué? Un naí. No era él, ni era su genialidad, era ¿quién? Dios guiando al pueblo a través de ¿quién? De este líder. Dice, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. ¿Y qué hizo Moisés? Como Jehová le había mandado. Pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso
sus manos, puso sobre él sus manos y le dio el cargo, ¿como quién? ¿Se les pareció a Hechos 13? Ahí está. Entonces, esta sea hoy para que recordemos un detalle muy importante. Dios, como hemos venido hablando todo este mes, no desampara a los suyos, a su pueblo, ni tampoco ya aplicándolo podemos ver que desampara a su iglesia. Para estos efectos Dios constituyó los ministerios. A veces pensamos que todo simplemente es un tema administrativo como la administración de las ciencias empresariales. Es más que simplemente un tema administrativo. Es un tema ¿qué? Vocativo. Es un tema de llamado y de permitirle a Dios que Él siga obrando y que siga ejerciendo su actividad, su autoridad y su poder sobre ¿qué? Sobre la congregación. No son nuestras habilidades y competencias personales, son las habilidades sobrenaturales ¿de quién? De Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Obrando en cada uno y en cada tarea, en cada función, en cada cometido y especialmente en ese llamado que Dios a cada uno pondrá en su corazón, en su momento, en su tiempo, a su hora y para la tarea que Él ha establecido. Amén. Padre, te damos muchas gracias, bendito Dios, en esta noche por este tiempo hermoso que nos has regalado, especialmente permitiéndonos entender, Señor, que tú no descuidas tu grey, porque tú eres Dios, pero también eres pastor desde la creación hasta el fin de los tiempos. Por eso hoy te damos muchas gracias, Padre de la gloria, porque a través de ese ministerio glorioso de nuestro Rey, el Señor Jesús, pudiste ver la realidad natural que vivía el pueblo, que vivía la comunidad y que vivían aquellos que esperaban tus promesas, que esperaban y que confiaban, que tenían esperanza en el cumplimiento de la manifestación maravillosa del Mesías prometido. Padre de la gloria, gracias porque tú descubriste el dolor y la tragedia que había en medio de esa comunidad que tenía esperanza y no los dejaste abandonados, no los dejaste desamparados como ovejas sin pastor, sino que al contrario, en tu suficiencia y en tu poder, invitaste a aquellos seguidores tuyos para que ellos iniciaran y participaran de este primer propósito, clamar, para que como lo hizo Moisés allá tiempo atrás, en Números, pidiendo que tú proveyeras la dirección, asimismo tú le decías ahora a estos seguidores, a esta comunidad naciente, a estas semillas de la iglesia, les decías, rogad para que Dios envíe sus obreros. E inmediatamente, gracias Señor, porque aunque ellos no lo entendieron en su momento, luego tú permitiste que fueran parte de estos dones constituidos, Señor. Ahí podemos ver más adelante en el transcurso del Nuevo Testamento a Juan, a Pedro, ejerciendo esos ministerios, ejerciendo esa tarea, ejerciendo sus funciones. Más adelante aparecerían hombres como Pablo, y ahí veríamos entonces cómo tú, Señor, has cuidado de tu iglesia, cómo tú has cuidado y has guardado de los creyentes, independientemente, como personas, pero también como comunidad y como iglesia. Hoy te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás obrando en medio de tu casa, en medio de tu iglesia. A veces, como estudiábamos ayer, nuestros ojos nos pueden llenar de afán y de ansiedad. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Unos días están, otros días no están. ¿Qué pasa? Vamos a ensanchar, vamos a quedar. ¿Qué va a suceder? Pero permite, Señor, que pongamos los ojos en el lugar correcto, en ti. Y que sepamos que tú nos permitirás entonces ver también lo que estás haciendo, lo que tú realmente estás haciendo y cómo verdaderamente tú estás permitiendo que crezcamos, Señor. Porque primero tenemos que crecer cada uno de nosotros a esa estatura, esa madurez, a esa unidad, a ese criterio, a esa fe, a ese modelo que se llama Jesucristo, Señor. Muchas gracias te damos. Te rogamos que te quedes con nosotros
permitiéndonos y recordándonos siempre, Señor, que tú no desamparas a tu pueblo. Muchas gracias, bendito Rey. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Vamos a agradecerle y vamos a decirle así: